Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, andad por él, hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy con nosotros el profeta Jeremías. Hoy hablaremos sobre las sendas antiguas. Jeremías recibió una advertencia de Dios que debía entregar al pueblo. Jerusalén iba a ser destruida. Iban a ser castigados por sus pecados, ya que se habían apartado del Señor y de sus caminos. Se habían apartado de las sendas antiguas. En el versículo que hemos leído, el Señor hizo un llamado final para que regresaran. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se negó. Las Escrituras enseñan que es posible que el pueblo de Dios se aparte de sus caminos. Puedes encontrar referencias en la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo sucede esto? Y si nos apartamos, ¿cómo podemos volver a las sendas antiguas? ¿Cómo llegó el pueblo de Jerusalén a tal estado de apostasía? Es importante entender esto porque así es como nos dejamos llevar nosotros por el pecado y el error. Dice la palabra que se apartaron de las sendas antiguas porque cerraron sus oídos a la palabra de Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 8, versículo 8. Lamentablemente muchos no quieren escuchar. Un día tendrán comezón de oír, como dice la segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículo 3, pero no podrán escuchar este mensaje, ya que hoy es el tiempo de deleitarse en la palabra de Dios. Como siempre te compartimos en varias reflexiones a través de este canal de Radio Solidaria. Hoy es día de salvación, a lo mejor mañana es demasiado tarde. Si no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, no podemos ser salvos, porque la fe proviene del oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se apartaron de las sendas antiguas porque cerraron sus oídos a la palabra de Dios. Te hago la pregunta y me hago la pregunta. ¿Estamos apartados de las sendas antiguas? ¿Te has apartado de los caminos del Señor? Es posible que la respuesta esté en esto. Hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios. Y entonces cuando cierras tus oídos al mensaje, a la palabra de Dios, te desvías, te apartas de las sendas antiguas. Dice la palabra que también se apartaron de las sendas antiguas porque siguieron lo que era popular, es decir, la moda. Lo que era tendencia, como solemos decir ahora mismo, ¿no? Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dice la palabra que los profetas y los sacerdotes eran ávidos de ganancias. Miqueas describió esa mentalidad. Lo puedes leer en Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Está hablando de que están vendiendo la palabra. Ganancias deshonestas. Hoy en día esto también sucede en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Hermanos que venden la palabra, cuando la palabra debería ser gratuita para todos. Y vemos cómo diferentes congregaciones, diferentes pastores venden la palabra. Hay muchas personas que no tienen dinero. Hay muchas personas que son pobres, física
y espiritualmente. Y muchos se están aprovechando de esa condición. Hay muchos que no pueden entrar en congregaciones porque a lo mejor le impiden el paso, porque a lo mejor no tienen para ofrendar. De esto también hemos hablado hace tiempo. He visto varios vídeos de diferentes pastoras y pastores, entre comillas, vendiendo la palabra. Personas que querían dejar una ofrenda y esa persona con ese título por cierto que le ha dado un hombre, no Dios, le decían: ¿cuánto vas a echar en la ofrenda? Si no vas a echar más de $200, más de $1,000, no puedes echar tu ofrenda. No queremos migajas, queremos cantidad. Vendiendo la palabra. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿Cómo pueden los líderes, los maestros religiosos, garantizar su propia ganancia monetaria? Yo puedo entender que hay hermanos y hermanas que viajan a otros países a compartir la palabra y esa iglesia les da una ofrenda, y lo veo muy bien. Hay iglesias que dan ofrendas a otros ministerios, lo veo genial, que se siga haciendo. Lo que no veo bien es que se venda la palabra. Te obliguen a ofrendar ciertas cantidades. Te obliguen a dar dinero. Y si no lo das, el Señor te va a castigar. Amenazas. Sacerdotes que enseñan por precio. Profetas que adivinan por dinero. De esto está hablando Miqueas. Y de esto está hablando Jeremías. Se apartaron de las sendas antiguas porque siguieron lo que era popular. Entregan el mensaje que agrada a la gente. ¿Te ha pasado esto? Hemos visto a muchos hermanos que han ido a compartir a iglesias, que han sido invitados y ya no les han invitado más porque el mensaje que les ha dado les ha confrontado. Han hablado sobre la prosperidad, esta iglesia está hablando sobre la prosperidad y hermanos que han sido invitados han ido con palabra de parte de Dios y ya no les han vuelto a invitar. ¿Por qué? Porque la iglesia está esperando el mensaje que ellos necesitan escuchar. Entregan el mensaje que agrada a la gente. Si me hablas de que estoy en pecado, si me hablas de que hay pecados ocultos en mi vida, esto no va conmigo. ¿Cuántas veces hemos visto a predicadores, a hermanos que el Señor les ha puesto una palabra dura, vara, en una congregación y muchos miembros de la iglesia han abandonado? Este no era el mensaje que quería escuchar, me voy a otra iglesia. Picoteo de iglesia en iglesia. Porque el mensaje que yo quiero es un mensaje que Dios es amor, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un coche, Dios te va a dar una casa, vas a tener salud. Esos mensajes nos gusta escucharlo, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos confronta, cuando el Señor viene con la vara, cómo nos duele, ¿eh? Apartamos nuestros oídos de la palabra. Cuando nos exhortan, cómo duele, ¿verdad? Solo queremos el callado. Pero es vara y callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No dice, tu callado me infundirán aliento y ya está. No, también hay vara, hay corrección, hay disciplina. Demasiadas personas, cuando se encuentran con una declaración difícil en la palabra de Dios, la abandonan. Juan capítulo 6, versículo 66, vaya versículo, vaya 3 números, 666. Desde ese momento, cuando Jesús empezó a compartir palabra dura, muchos discípulos, dice la palabra, se volvieron, la abandonaron. Eso va a suceder con el anticristo. No es casualidad que sea Juan 666. Apostasía. Cuando venga el anticristo, muchos se volverán. Muchos abandonarán los caminos del Señor. Esto sucedió ya en la época de Jesús. Cuando Jesús compartía palabra dura, muchos se apartaron. Hasta los discípulos dijeron,
palabra dura es esta. ¿Quién la va a aguantar? ¿Quién la va a soportar? Y Jesús le dice, ¿vosotros también me queréis abandonar como han hecho estos? Hay muchos hermanos y hermanas que cuando reciben una exhortación de parte de Dios a través de un líder, a través de una autoridad, a través de un pastor, abandonan. Oye, ¿por qué ya nuestro hermano no viene a la iglesia? Muchos hacen esa pregunta y la mayoría de los casos es o porque tienen un trabajo que le impide ir a la iglesia un domingo o un jueves o porque han recibido una palabra que ha ido directamente hacia ellos. Oye, estás en pecado, estás cometiendo pecado y cuando escucha a alguien una palabra así, abandona. Esto incluso sucedió cuando Jesús enseñó a tal punto que la Escritura nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Te invito a que lo leas, Juan 6:66. Se apartaron de las sendas antiguas porque ignoraron el pecado. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los falsos profetas declararon paz, mientras que el profeta de Dios declaró destrucción, debido a su abominación. Se apartaron de las sendas antiguas porque ignoraron el pecado. Así habrá profetas, falsos profetas, mejor dicho, falsos pastores que te van a compartir siempre del mismo tema, cuando el tema que se tiene que compartir es arrepentimiento, buscar a Dios porque los tiempos se acercan, los tiempos finales ya están con nosotros. En el primer siglo la iglesia de Corinto ignoró el pecado entre ellos. Lo puedes leer en la primera carta de Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2. Sin embargo, Pablo advirtió que esto era peligroso porque un poco de levadura leuda toda la masa. La influencia del pecado se esparce y se va a esparcir, se está esparciendo y va a causar más problemas en el futuro. Se apartaron de las sendas antiguas y perdieron el sentido de la vergüenza. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Jeremías capítulo 6, versículo 15. Quedaron cauterizados en su propia conciencia, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Cuando uno ya no se siente culpable por el pecado, no hay motivación para arrepentirse. Cuando hagamos estas cosas, inevitablemente nos vamos a apartar de las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Pero qué son las sendas antiguas? Si es la primera vez que nos escuchas. Oye, ¿de qué está compartiendo este? ¿Qué es eso de las sendas antiguas? Si vamos a caminar por las sendas antiguas, hoy necesitamos saber cuáles son esas sendas antiguas. En primer lugar, observemos lo que no se considerarían las sendas antiguas. Las sendas antiguas para nosotros no solo son el Antiguo Testamento. En el contexto de este pasaje, el pueblo fue llamado a regresar a la ley de Moisés. Sin embargo, esa no es la ley para nosotros hoy. Más adelante, este libro, el de Jeremías, profetizó un nuevo pacto que reemplazaría al que estaba vigente en ese momento. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Pablo explicó que esta ley había sido clavada en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14. Y los que buscan ser justificados por la ley han caído de la gracia. Gálatas capítulo 5, verso 4. Las sendas antiguas no son cualquier cosa que se haya hecho en el pasado. Lo que se hizo en el pasado puede haber estado mal. El pasado del apóstol Pablo incluyó la persecución de cristianos. Algo que hizo con una conciencia la cual pensaba que era buena delante de Dios. Sin embargo, estaba equivocado. Nuestro pasado no es las sendas antiguas, sea bueno o malo, nada tiene que ver con nuestro pasado, con la senda antigua de la que Dios nos está hablando en Jeremías capítulo 6. Las sendas antiguas no es lo que han hecho nuestros padres. Para algunos seguir al Señor los pone en desacuerdo con sus padres. Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre que serán los de su propia casa.
Mateo capítulo 10, verso 34 en adelante. Si nuestros padres no siguieron a Cristo, entonces no debemos volver a seguir el camino que ellos han seguido. Te lo vuelvo a repetir, si nuestros padres no siguieron a Cristo, entonces no debemos volver a seguir el camino que ellos han seguido. Las sendas antiguas no es lo que han hecho hermanos de generaciones anteriores. Los hermanos de generaciones anteriores proclamaron la noble meta de hablar lo que habla o dice la Biblia. Sin embargo, nuestro estándar en la Biblia, o mejor dicho, nuestro estándar es la Biblia, no aquellos que afirman seguir la Biblia. Son dos cosas diferentes. El hecho de que los hermanos de generaciones anteriores creyeran, enseñaran o practicaran algo no significa necesariamente que debamos continuar en ellos. Debemos observar a los que andan según el modelo, como dice Filipenses capítulo 3, verso 17, seguir su ejemplo en la medida en que se hallan fielmente al modelo que se encuentra en la palabra de Dios, al modelo de Jesús. Pablo les dijo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Ese es el modelo a seguir. La implicación era que debían imitar a Pablo, así como Pablo estaba imitando a Cristo, ya que iban a ser seguidores de Cristo. Es tentador seguir estas cosas, pero no son el estándar que debemos seguir. Las sendas antiguas se encuentran en la palabra de Dios. Este es el estándar que debemos seguir. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ya que el Evangelio es una buena noticia y la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Pero cómo volvemos a las sendas antiguas? Jeremías preguntó. A la gente se le dijo, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Jeremías capítulo 6, verso 16. Y anteriormente hemos notado lo que se hizo para apartarnos de las sendas antiguas, pero para regresar a estas sendas antiguas debemos hacer todo lo contrario. Para volver a las sendas antiguas, abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 8, versículo 8. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y a ser como los de Berea, que estaban examinando las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Las cosas que estaban comprobando eran las enseñanzas por Pablo. Querían saber lo que decían las Escrituras para ver si la enseñanza de Pablo coincidía con lo revelado en la palabra de Dios. Para volver a las sendas antiguas, rechaza el camino popular. Jesús explicó que hay un camino ancho que lleva a la destrucción y hay muchos que entran por él, y hay un camino angosto que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo capítulo 7, verso 13. Dado el lugar a donde conduce el camino ancho, no deberíamos querer seguir el camino que es popular entre la mayoría. Debemos seguir el camino correcto. ¿Qué camino estás siguiendo tú? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Refrán popular, muy conocido. ¿Por qué camino estás andando? ¿Estás siguiendo el camino correcto? Para volver a las sendas antiguas, reconozcamos el pecado por lo que es. Juan definió el pecado como infracción de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Dado que es contrario a la ley de Dios, la paga que trae es muerte, como dice Romanos capítulo 6, verso 23. El pecado no es algo que deba tomarse a la ligera. Debemos reconocer el pecado para volver a las sendas antiguas. Debo reconocer mi condición de pecador delante de Dios. Cada día tengo que humillarme, postrarme. Señor, he pecado, perdóname. El pecado nos separa de Dios. Si queremos volver a las sendas antiguas, nos tenemos que arrepentir del pecado. Tenemos que regresar al Señor. Si reconocemos lo terrible que es el pecado, naturalmente lamentaremos el pecado que hemos cometido. Y esto hace que uno regrese al Señor. Pablo explicó esto a la iglesia de Corinto. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda carta de Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
Por lo tanto, también la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 8 y 9. El pecado no es algo para celebrar o tolerar, es algo para ser rechazado. Al pueblo de Jerusalén se le presentó dos opciones: continuar en su apostasía o regresar a las sendas antiguas. Lamentablemente eligieron la apostasía. ¿Qué elegiremos nosotros? Porque hoy el mundo está increíblemente perdido. Debemos tomar una decisión: seguir las sendas antiguas o caer en apostasía. Seguir las sendas antiguas, las cuales se encuentran en el camino de Cristo que nos conduce al descanso, o seguir la apostasía que nos va a llevar directamente al infierno. Nos va a llevar directamente a la disensión, a la división en el hogar. Nos va a llevar a pecar diariamente, a ser insensibles a la voz de Dios. Debemos estar dispuestos a seguir su palabra. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos ha instruido que hagamos. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. La decisión es nuestra. ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer? Están las dos opciones: continuar en apostasía o regresar a las sendas antiguas. La respuesta depende de ti.